Muy buenos días. Agradecemos a las personas participantes en el foro de sociedad civil acercarse a la tarima principal. Muchas gracias.
1, 2, 3, ya. Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos por seguir conectados en esta conmemoración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. En este momento iniciaremos con el panel Foro de Sociedad Civil. Por acá estará con nosotras la moderadora Tanisha Suavi del Centro de Mujeres Afro-Costarricenses. Muy bienvenida. Hola, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy. Yo muy contenta de tener la oportunidad de moderar esta discusión entre grandes líderes de la sociedad civil para hablar un poco, por supuesto, de los compromisos y en dónde nos encontramos a 4 años de la finalización del Decenio Internacional para Personas Afrodescendientes, entender también cuáles son los avances que estamos teniendo en el contexto del Consenso de Montevideo, los compromisos de la Cumbre de Nairobi, los compromisos de San José de 2019 y algunos avances con respecto también a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Tanisha, soy B. Campbell y yo soy del Centro de Mujeres Afro-Costarricenses. Les voy a dejar con algunas palabras introductorias del señor Pastor Murillo, ex experto independiente del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, quien va a proveer un contexto que va a orientar la conversación que vamos a estar teniendo el día de hoy con este foro de la sociedad civil. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy buenos días. Tanisha, muchas gracias, muy amable. Para mí es un gran placer y un motivo de orgullo realmente tener la oportunidad de compartir en este foro. Bueno, he tenido la fortuna de estar aquí en Costa Rica los últimos años participando en las actividades que lidera nuestra querida, estimada vicepresidenta Essie Campbell. Vicepresidencia que infelizmente ya concluye en mayo del próximo año. Si Costa Rica no aprovecha a la vicepresidenta para cuestiones mayores, que por supuesto lo único que queda es la presidencia, de allí en adelante, yo abrigo la esperanza y seguramente muchos de los presentes aquí, que podamos tener a Essie Campbell muy pronto, si no como adjunta de Naciones Unidas, alta comisionada y por qué no secretaria general de las Naciones Unidas en un futuro. Esas son las oportunidades que nos ofrece lo que yo denomino la etnodiplomacia. Tiene que ser para eso. De modo que ese salto tenemos que darnos. Me han invitado a que haga una introducción con respecto a el programa de actividad del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Si me permiten, de manera muy breve, voy a hacer algo casi que de carácter notarial y operativo a la luz de los 3 ejes temáticos del decenio. En primer lugar, con respecto al reconocimiento, creo que hay que destacar de entrada que hemos avanzado de manera positiva en el reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo de derecho internacional considerado en su sentido más amplio. Este es un paso al que hemos llegado, producto de un acumulado que arrancó en la Conferencia de Santiago de Chile, la propia Conferencia de Durban, y que se ha ido consolidando con todo el marco institucional, instrumental y legal que constituye hoy la arquitectura del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. El Año Internacional de los Afrodescendientes 2011 y ahora el Día Internacional de los Afrodescendientes representa una oportunidad justamente para renovar ese compromiso internacional y trazar nuevas estrategias. Entonces, primer avance o primer punto creo que tenemos hoy, afrodescendientes como sujetos de derecho internacional. En segundo lugar, en materia de reconocimiento, creo firmemente que estamos hoy como en una suerte de punto de inflexión que se deriva precisamente, logró su pico más alto,
con ocasión de la ejecución pública de George Floyd en los Estados Unidos, que estuvo precedida de la, digamos, exposición de los efectos desproporcionados de la pandemia del COVID-19 en la población afrodescendiente, inicialmente en los Estados Unidos, la población afroamericana, pero que se constató posteriormente que se trataba o se trata de un fenómeno global incluso en los países europeos. Es decir, esa disparidad, esos impactos desproporcionados del COVID generaron una suerte de sensibilización que, conjugados con la ejecución pública de George Floyd, permitió una suerte de paso hacia adelante, punto de inflexión, que se reflejó en esas alrededor de 60 movilizaciones que tuvieron lugar, digamos, no 60 movilizaciones, más de 2.000 movilizaciones alrededor de unos 60 países en el mundo, que derivó en el crecimiento de la conciencia colectiva global, que nos permite constatar que hoy son menos, muchísimos menos, las personas que ignoran que los afrodescendientes fuimos víctimas de la trata transatlántica, de la esclavitud, y continuamos siendo de sus consecuencias. Es decir, se desnudó a nivel global que las consecuencias de la esclavitud y la trata transatlántica, de esclavo y la esclavitud, están latentes, están vigentes, y que se expresan en esa suerte de vínculo estrecho entre racismo y pobreza y otro conjunto de fenómenos. Es decir, la conciencia colectiva global se sacudió y el rechazo al racismo y la discriminación racial hoy es un propósito evidentemente multirracial. Yo lo resumo con la frase de una de las pancartas que vi en una de las grandes movilizaciones, la movilización en Ginebra, donde una mujer blanca que decía en su pancarta que se había sentido interpelada porque ella sentía que cuando Floyd llamaba a su mamá en su agonía, en realidad estaba llamando a todas las madres del mundo. Ese, en mi opinión, es un indicador de ese salto hacia adelante que hemos dado en materia de reconocimiento. Pero tenemos que seguir avanzando en materia de reconocimiento. ¿Y qué nos falta? Seguramente muchas cosas. Desde mi perspectiva, nos hace falta garantizar el entendimiento de la importancia crítica que reviste la cuestión de los afrodescendientes con respecto a los grandes retos globales y riesgos globales. Me explico. Hace falta que a nuestro interior y en la comunidad nacional e internacional en su conjunto se dimensione que cuando hablamos, por ejemplo, de crisis climática, los pueblos indígenas junto con los afrodescendientes revisten una importancia crítica, pero que no puede reducirse a la perspectiva de la condición de afectados, de víctimas de la crisis climática. Esa es una dimensión, pero hay otra dimensión que es de la mayor importancia, y es entender que mientras unos, en La Ceiba, Honduras y en nuestros distintos pueblos, estamos sufriendo los estragos de la crisis climática que nos afecta a nivel global, en el caso de la afrodescendientes, hay quienes están haciendo caja con la crisis climática. Hoy, o mejor, a 2015, estaba identificado que el negocio del agua en el mundo se movía alrededor de 300.000 millones de dólares. Cuando en el 2008 Al Gore dio un paso al frente y puso este tema sobre la superficie, la cuestión de crisis climática, inmediatamente en Suiza los fondos de inversión en el mismo año invirtieron alrededor de 70.000 millones de francos. Esto para aprovechar todo el proceso, el contexto que genera, digamos, los beneficios, porque así como genera unos problemas la crisis climática, pues también genera beneficios. Para colocar un ejemplo, el hecho de que los huracanes, digamos, se intensifiquen, que se intensifiquen los incendios, etcétera,
y que haya un impacto, por ejemplo, impactos muy severos, las turbulencias se van a multiplicar. Eso implica que hay que adaptar la industria de aeronavegación, para colocar un ejemplo, para que dé respuesta a la crisis climática. Eso se refleja en unas inversiones económicas que a su vez, en los otros ámbitos también, en la agricultura y demás, generan beneficio, utilidades. Entonces, es un desafío asegurar que en este diálogo, en esta conversación global en torno y la acción en torno a la crisis climática, nosotros, los afrodescendientes, podamos, digamos, transitar en las dos autopistas, poniendo sobre la superficie los desafíos y los problemas, las afectaciones, pero al mismo tiempo también poniendo sobre la superficie las potencialidades y las posibilidades de cómo aprovechar los beneficios que de esta circunstancia se derivan. Un segundo fenómeno que está en el centro de la agenda global tiene que ver con la migración a gran escala. Las grandes movilizaciones humanas que se presentan y que tienen un impacto trascendental desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y en otras esferas sociales, tienen a los africanos y a los afrodescendientes en el centro de la agenda global. Con respecto a eso, quizás tenemos que hacer mucho más a nuestro interior y estamos todavía en el eje de reconocimiento para poner sobre la superficie esta circunstancia y que ocupe el lugar que les corresponde en las agendas. Aquí en nuestra región, los flujos migratorios de población, del pueblo de Haití, ¿cuántos sabemos, constatamos que la inmensa mayoría de la población venezolana que se ha desplazado de su país es población afrodescendiente? Si nos vamos a Europa, constatamos que un porcentaje muy alto de población afrodescendiente y africana. Esta circunstancia del fenómeno de la movilización, del desplazamiento, de la migración, está teniendo un impacto, una importancia determinante con respecto en torno a la paz y la seguridad internacionales. Recordemos, por ejemplo, en el año 2015, con ocasión de la gran crisis migratoria en Europa, cómo afloraron los movimientos políticos ultra, xenófobos, el contexto político nuestro acá en América, Estados Unidos, Brasil, y cómo todos estos fenómenos juntos, y si miramos crisis climática, migración, que van de la mano igualmente, cómo todos estos fenómenos han generado desafíos enormes para la paz y la seguridad internacionales. Entonces, poder poner en evidencia que se reconozca a nivel global la importancia crítica y el rol que desempeña la población, los pueblos afrodescendientes en este contexto, es ir al fondo de los asuntos que nos atañen en cuanto a la paz y la seguridad internacionales. Alrededor de todo esto, sabemos que se ha presentado una suerte de instrumentalización del racismo y la discriminación racial, la utilización política de la xenofobia que lleva al posicionamiento de estos actores en estos países de que hemos hablado y regiones del mundo. La utilización de nuevas teorías como la de la reconversión demográfica en el caso de Europa y Estados Unidos también. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, para el 2040 se estima que más del 50% de la población pertenecerá a las minorías. Y entonces, quienes enarbolan la teoría de la reconversión demográfica, lo que dicen es que se trata de una conspiración, digamos, que estos flujos migratorios y demás hacen parte de una conspiración para diluir a la población blanca y a imponer, digamos, a población de otras culturas, de otros colores, acá en América como en Europa. Entonces, estos fenómenos y todo lo que gravita alrededor de esto constituye, digamos, un aspecto de importancia crítica que nos atañe en forma directa a nosotros.
La tercera cuestión a que quiero hacer referencia, para no extenderme, tiene que ver con los impactos disruptivos de la inteligencia artificial y particularmente en lo que concierne a los impactos del sesgo algorítmico. Estamos en un momento donde la inteligencia artificial está ocupando un lugar central, ya hoy, no es de ayer, y que está determinando distintos aspectos de nuestras vidas y los va a seguir determinando. Sabemos que en 5 años, las profesiones que existen hoy en 5 años ya han desaparecido, pero en todo ese contexto hay un fenómeno que particularmente nos toca a nosotros y tiene que ver con que en el centro de la cuestión de la inteligencia artificial está el uso de los datos, digamos. La clave allí son los datos. Y la información que alimenta los algoritmos en los asuntos relevantes a los afrodescendientes es información que tiene ya un sesgo histórico. Tiene que ver con los afrodescendientes, las mujeres, por ejemplo. Eso se refleja en decisiones automatizadas que nos están impactando fuerte y negativamente, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. No me voy a detener en esto por razones de tiempo, pero dejo esos 3 elementos allí en lo que concierne a implicaciones relevantes en el ámbito de reconocimiento y que nos sugieren repensarnos y dar un paso al frente en el contexto de la profundización de nuestras acciones que van en esa dirección. La segunda cuestión tiene que ver con la justicia. Y aquí muy brevemente tenemos que reconocer que evidentemente como producto de ese reconocimiento, hoy se entiende la legitimidad, por ejemplo, de la adopción de medidas especiales, de acción afirmativa en favor de los afrodescendientes, la necesidad de medidas de reparación. Por primera vez en el informe de medio término de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de medio término del decenio, se plasmó de manera escueta la necesidad de reparar. Por una razón muy sencilla, todo aquel que hace un daño está obligado a reparar. Los requisitos de la reparación son 3. Que las víctimas estén perfectamente identificadas, y eso lo conseguimos desde Santiago y de Durban. Digamos, ya somos sujetos colectivos, recuerden esa conexión. En segundo lugar, sea necesario que los hechos estén debidamente documentados. La información está sobre la mesa. Y en tercer lugar, que se muestre esa suerte de nexo, ese vínculo causal entre la cuestión del pasado y la situación actual, a lo que ya aludí anteriormente. De manera pues que en materia de justicia, en lo que concierne a estos 3 ejes del programa de actividades, creo que estamos en ese nivel. El tercer y último ámbito tiene que ver con el tema de desarrollo. Yo escuchaba a los colegas, amigos del panel anterior, y claro, es muy importante que en todos estos foros, en nuestra deliberación, y que mantengamos vigente nuestras preocupaciones con respecto a las consecuencias y las condiciones socioeconómicas y demás que nos afectan. Pero el eje de desarrollo del diseño internacional de los afrodescendientes nos debe interpelar a que cuando tengamos oportunidades de encontrarnos con personajes como el vicepresidente de la Cámara de Comercio, podamos abordar no solo los problemas y las situaciones que padece la población afroamericana, sino también de cómo vamos a poder hacer para canalizar y aprovechar ese camino recorrido, esa experiencia que tienen los afroamericanos, por ejemplo, en su proceso de inserción en la economía norteamericana, que sabemos que, pese a todas las dificultades, es muy importante. ¿Sí? Y aquí quiero resumir esto simplemente en 2 cuestiones, una que está ya sobre la mesa y otra que planteo yo particularmente. Y es la oportunidad que nos ofrece el eje de reconocimiento del decenio en el ámbito de desarrollo para que podamos promover una suerte de tratado de libre comercio sui generis, un TLC sui generis, que cuando nos encontremos en el foro permanente sobre los afrodescendientes, no solo
nos encontremos para lamentarnos y para hablar de nosotros en la condición de víctimas. Que sea esto una oportunidad para que procesos como el que lidera el representante chocuano, Jonar Lake, por ejemplo, que ha colocado una de las bebidas tradicionales nuestras, en el caso de Colombia, pero que sabemos, en Honduras está el Gifiti, en el caso de Colombia, el biche, ¿sí? Poner sobre la mesa que sea una oportunidad para generar un intercambio de know-how, de conocimientos orientados a, por ejemplo, saber cómo es que los sudafricanos cogieron una raíz y la convirtieron en amarula, que hoy es, digamos, equiparable a Baileys. A cómo cuando yo voy a consumir, en lugar de comprar una botella de Baileys, decido comprar una botella de amarula porque me siento identificado con eso. Un TLC sui generis nos ofrece la oportunidad de que en el contexto de ese foro permanente sobre los afrodescendientes podamos dar un paso al frente para lograr exenciones tributarias, constituir una canasta de productos que por razones de afinidad histórica y cultural tienen la posibilidad de acceder a estos mercados del África, de aquí al África y del África acá, pero también de Asia, de Europa, etc. Yo visité en 2015 Ghana y le pregunto al embajador en su momento que qué exportaba Colombia a Ghana. Entonces me dice bombombón, unos dulces y unas galletas rondallas. ¿Sí? Que es una galleta de dulce. Quizás, si estamos sintonizados políticamente en la dimensión que corresponde, debería ser, digamos, por ejemplo, el borojó, un yogur de borojó, que lo cultivamos en Colombia, aquí en Costa Rica, etcétera, este tipo de productos, pueden hacer parte de esa canasta de productos para un tratado de libre comercio sui generis. Y cuando mi familia, mis amigos vayan a Madrid, ¿sí?, sepan que allá la oferta que tiene, ¿sí?, nuestro amigo Ponce es nuestra, que circula a nuestro alrededor. Y claro, eso pasa desde lo más pequeño, que cuando nosotros invertimos grandes cantidades, importantes cantidades de dinero en grandes foros, ¿sí?, desde lo más pequeño, que encontrarse que las personas que sirven los refrigerios, que los prepara, que contratamos para esto, digamos, tiene que ver esa cadena que hablamos de que el dinero circule de alguna manera entre nosotros. Digamos, esos son, digamos, dimensiones que están allí y nos remiten, y con esto voy terminando, aparte de la reflexión que nos hacía el viceministro de Turismo de Ghana cuando hablaba de, digamos, romper las cadenas de la esclavitud. Y esto lo resumo simplemente parodiando a un presbítero nuestro, Gerardo Valencia Cano, después de la década de 70, que yo diría hoy, con esas palabras, los pueblos afrodescendientes, y estoy hablando en términos económicos, de desarrollo, el eje del desarrollo, los pueblos afrodescendientes somos como un hijo que no quiere nacer porque teme matar a su propia madre. Entonces, ahí hay un aspecto. La otra cuestión tiene que ver con lo que tenemos sobre la mesa, de la iniciativa de un fondo para el desarrollo de los afrodescendientes. Claro, necesitamos un fondo para el desarrollo de los afrodescendientes y ojalá, como decía la vicepresidenta, 1 millón, que pueda, $2 millones, que podamos arrancar. Claro, para todos estos procesos, estos debates políticos, estas discusiones. Pero ese fondo para el desarrollo quizás también puede ser visto desde la perspectiva, ¿sí?, de nuestra oferta económica, social y cultural, de qué tienen en común el puerto de Limón, el puerto de Colón en Panamá, el canal de Panamá, el puerto de Buenaventura, el puerto de Callao, ¿sí?, La Ceiba, etcétera, que la población afrodescendiente está allí. Entonces, si nosotros todos solicitamos a Panamá que de los peajes que cobra 4 o 5 buques diarios, tanto que pasan por allí, alrededor de $180,000 cada uno, simplemente destine un día para un aporte a este fondo. Y por esa vía involucramos a los distintos empresas portuarias de la región. Seguramente tenemos la posibilidad de dar un paso al frente. Pero también, insisto, poniendo sobre la mesa justamente nuestras potencialidades
conectando la cuestión del pasado con la cuestión del presente. Yo no quiero abusar de esta oportunidad, quiero agradecer su amable atención, pero no puedo terminar esta intervención sin recordar que justamente en el centro del mensaje que traigo en el día de hoy está, digamos, la necesidad de situar la cuestión de los afrodescendientes en el marco del contexto de la interdependencia, digamos, a nivel global, que quedó prácticamente, digamos, quedó consolidada, digamos, ese entendimiento de que estamos en un mundo muy interdependiente, justamente ahora con ocasión de la pandemia. Hoy nadie puede dudar que el mundo es muy pequeño, que el mundo cada día es más pequeño y que nadie, absolutamente nadie, es inmune al racismo y a la discriminación, que nadie es inmune a las desigualdades. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Pastor Murillo por estas palabras introductorias. Ahora es para mí un honor presentar al panel que tenemos el día de hoy. Es un panel híbrido, tenemos algunas participantes, algunos y alguna participante presencialmente y otros más de manera virtual. Entonces, para presentarles a las personas que tenemos hoy que van a estar liderando esta discusión, Foro Diálogo con la Sociedad Civil, tenemos a la señora Vicenta Camuso, vicepresidenta del Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo, al señor Alexis Newberg, President of the Africa Europe Diaspora Development Platform, al señor John Antón Sánchez del Instituto de Altos Estudios de Ecuador, al señor Julio Guití, miembro del U.S. National Advisory Committee on Racial, Ethnic and Other Population for the U.S. Census Bureau, y al señor Rocky Duani, artista, además del señor Bruno Alves de Brasil, con nosotros en el escenario el día de hoy. Muchísimas gracias a los panelistas que tenemos en vivo. Y de manera virtual tenemos a Jorge Medina, excongresista afroboliviano, a Leonel Góndola, secretario de Juventud de la Organización Negra Centroamericana, ONECA, y a Sidney Samuels, de la Fundación Nelson Mandela y exministro de Guatemala. Para arrancar la conversación, yo quisiera que nuestros panelistas nos cuenten un poco cuáles han sido los avances y retrocesos en manera de reconocimiento, justicia y desarrollo que han visto en sus respectivos países y desde los diversos organismos que representan en el contexto de los primeros 6 o 7 años del Decenio Internacional para Personas Afrodescendientes. Quiero abrir la conversación con la señora Vicenta Camuso. Buenos días a todos y a todas. Para mí la verdad que es un honor, muchas gracias por darme la palabra primeramente. Yo voy a arrancar mi reflexión con algo que me parece muy pertinente que coloquemos hoy en este foro de sociedad civil. Soy la única mujer en este escenario y eso tiene que ver con que no estamos mirando bien la paridad. Hay muchas lideresas en esta sala, en este encuentro, que podrían haberme acompañado. Igualmente le doy la bienvenida a los varones que están acá, pero es una reflexión para que pensemos para el futuro. El reconocimiento empieza también por reconocernos en nuestras diversidades como varones y como mujeres. Y eso me parece que fue un avance muy importante en este periodo de diseño y que ese avance también se vio impulsado desde las organizaciones y del movimiento de mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe, que junto con el Instituto y junto con otros actores hemos avanzado significativamente en algo que a mí me parece que tenemos que poner sobre la mesa porque es una gran demanda
que es el avance en la incorporación de las variables étnicas raciales en los censos nacionales. Y para mí eso es parte del reconocimiento. Como instituto entendemos que el reconocimiento tiene que ver también con los datos estadísticos que tenemos, saber cuántos somos definitivamente, dónde estamos y qué hacemos. Otro de los avances en términos de reconocimiento son los alcances y los acuerdos que alcanzamos en este periodo a nivel de los estados, especialmente a partir del 2013, diría 2010 en adelante, y que hacen sin duda a esta etapa y que tiene que ver con acuerdos de Estado que por primera vez incorporan en una forma integral los derechos de mujeres, varones, niñas, niños y adolescentes afrodescendientes. Y eso llevó también a reconocer el género como algo muy importante para la creación y el diseño de las políticas públicas. En términos de retroceso, yo creo que en este momento no identifico retrocesos fuertes. Sí creo que tenemos estancamientos fuertes y que esos estancamientos fuertes tienen que ver con la justicia, el acceso a la justicia, y que tienen que ver con el desarrollo. Y creo que eso es un análisis que tenemos que mirarlo desde una reflexión muy profunda de los propios movimientos y de las propias organizaciones, que hemos ido abordando con bastante lentitud el tema del desarrollo, que el desarrollo tiene que ver con la economía, y esa es una etapa, un análisis que todavía no hemos hecho profundamente. Creo que hay un gran estancamiento en la justicia, por eso no quisiera hablar de retrocesos, quisiera hablar de estancamientos. Don Pastor hablaba recién de lo sucedido con George Floyd en Estados Unidos. Yo vengo del sur y camino mucho a América Latina y el Caribe desde hace muchos años junto con queridísimas compañeras. Y a mí como mujer, esa expresión, no puedo respirar, la venimos sintiendo lo más profundo de nosotras desde hace muchos años. Porque no poder respirar significa que no podemos tener voz, que no podemos estar seguras, que no podemos hacer demandas ante la justicia, porque la violencia de género está presente ahí y la violencia racial la profundiza, y porque tenemos también una gran responsabilidad de poder tener aire para poder seguir caminando junto a nuestras hijas y nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias Vicenta por las palabras, y yo justamente en ese espíritu de entender que no hay paridad en este panel fue que decidí darle la palabra primero a la señora Vicenta Camuso y no interrumpirla en su intervención. Pero quisiera que todas las personas que ocupan el panel, incluyendo las que están de manera virtual, tengan muy en cuenta el tiempo. La discusión tenemos un tiempo limitado para tenerla y tratarán de limitar sus intervenciones a un minuto, digamos, y no pasarse de los 2 minutos cada intervención. Ahora quiero permitir que se expresen las otras personas del panel. I'm going to start with Rocky Duwani. I'm not sure if you got that question. I'm going to pose it in English. The question is, from your perspective, what are the main successes and also the main pain points or challenges as we approach the 7th year of the decade for people of African descent? Thank you very much. It is an honor to be here. Well,
First of all, I prepared a few remarks to share with everybody. It's really an honor to be among the civil society discourse to address issues relating to Afro-descendants. Our intentions through our discussion is to expand our viewpoints in order for us to develop and share ideas that will be key in addressing the inequalities that have marginalized the Afro-descendant population and their exclusion in several countries in the African diaspora. I have been humbled by the amazing insights that I have acquired in my interactions with delegates, and as an artist and musician, the most powerful tool that is key is the ability to harness the cultural power. That is a major key and a strength of our people, and also a foundation area upon which we can build new ideas of development that will be driven by a deep understanding of the nature of our people. When we become equipped with indigenous understanding, it provides us with a deeper level of cultural intelligence, which then can inform us with the right insights to implement the right policies and approach in dealing with the complexities of many generations of emotional trauma and strategic and systemic exclusion that has been the everyday reality for many people of the African diaspora. The music, culture, and art of Africa has always been an important part of expression of our identity and dignity. Through culture and indigenous traditions, there is a connection and strong bond that connects us spiritually to our past, gives us the true bearings for the present, and equip us with the confidence and clarity to engage the future. The culture of African people was used as a tool of control, and in many instances during slavery, it was a key part of stripping people of their dignity by being prevented from any form of expression and the use of their native languages, dances, music, and therefore stifling their ability to fully express their inalienable rights and self-determination. This is evident today and has been adopted in many situations where the recognition of Afro-descendants has been diminished and their contributions have been absent in the character of many of the nations that they are in right now. Their imagery being largely absent in media projections of their country, which has exacerbated the alienation, exclusion, and self-esteem. There is a way forward to addressing this issue, and we will not be successful unless in our search for solutions, we confront this mindset, which is the main enemy of progress. This mindset, which is underlying factor in systemic discrimination, must be expunged. Economic and social reparations should be closely tied to the elevation, recognition, celebration of Afro-descendants as an integral part of their country's unique history, and their achievements should be woven into the character of their nations. Upon such a foundation, there should be great efforts by the various nations to invest in areas of health, education, culture, while promoting and amplifying their visibility in popular media. Thank you, Rocky. Thank you. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. La intervención de Rocky realmente fue con una perspectiva muy diferenciada desde su lugar como artista y entendiendo un poco cómo esa, digamos, reivindicación de los temas culturales también nos puede ser una herramienta importante para la reivindicación de nuestros derechos y el avance en justicia y desarrollo. Sí quiero darle un par de minutos tal vez a John Antón, a Bruno, a Julio y a Alex para que pues nos cuenten un poco cuáles son sus perspectivas sobre los avances y las deudas que existen en el contexto del decenio. Nos acercamos al último cuarto y queremos ver cuáles han sido desde su perspectiva esos avances y deudas.
¿Aló? Gracias, Tanecha. Bueno, yo quiero estar en la línea de Vicenta y preguntarme por qué esas deudas que tenemos, porque ya llevamos 6 años, 5 años del decenio y el balance que hemos hecho en los estudios en los cuales hemos participado, nos damos cuenta que lo que ya conocemos, hay una exclusión económica, una exclusión política y una exclusión social. La pregunta, ¿qué significa eso? Y eso significa una negación de derechos. Por eso es importante que realcemos una reflexión sobre la dignidad de las personas afrodescendientes, porque no somos no ciudadanos. Se decía esta mañana que no solamente somos no ciudadanos, sino que solamente somos consumidores e instrumentos del consumo. Luego, a mí me lleva a entender de que el papel histórico de la afrodescendencia en Occidente como no ciudadanos es un papel incómodo al modelo de Estado, al modelo de democracia y al modelo de política, porque consideramos de que el modelo de democracia es un modelo liberal que soporta el capitalismo, y el capitalismo ha creado la raza, y la raza opera como una estructura social y una estructura absolutamente económica. La raza no es un asunto biológico, la raza es el dispositivo de explotación tan fuerte como es el dispositivo de explotación de la clase. Por eso se inventa la raza, y los afrodescendientes como sujetos racializados somos sobreexplotados más allá de la explotación de la clase. De allí que existe una división racial del trabajo, y si nosotros no rompemos con la división racial del trabajo, no vamos a tener desarrollo. Luego, creo yo que el problema es el diseño de Estado, porque el Estado es un aparato de dominación capitalista, racial y necropolítico. En segundo lugar, la democracia es una democracia burguesa que le incomoda al sujeto afrodescendiente, porque el sujeto afrodescendiente es un sujeto racializado. Y tercero, la política no podría estar al servicio nuestro por la misma condición de sujeto racializado. ¿Cuál sería la salida? Yo creo que Haití es una reflexión importante. El modelo de Estado que planteó Haití fue un modelo totalmente distinto al modelo del Estado liberal burgués europeo, pero desde ahí nos estamos dando cuenta de que eso no ha sido posible. Por eso Marcus Garvey planteaba que pensáramos seriamente en la política y construir estructuras económicas fuertes. Hoy en día el desafío es cómo participamos en este modelo de Estado, en este modelo de democracia y en este modelo de ideología liberal. Pero eso puede ser para una reflexión luego en el otro minuto. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Si quiere, vamos con Bruno, para que nos cuente un poquitito desde la perspectiva de Brasil, cuáles ve él que son las principales deudas y avances en el contexto del decenio. Adelante, Bruno. Sigue hablando, ya te lo van a activar. Boa tarde. Eu sou advogado no Brasil, atuo no ramo do direito antidiscriminatório e também contra a violência policial. Em 1978, o Movimento Negro Unificado, que era uma reunião de vários personagens da sociedade civil do Brasil, me compreendes nessa velocidade? Compreendes? Gritava contra o extermínio da juventude negra a partir da violência policial. Hoje, em 2021, a nossa principal bandeira em termos de emergência, em termos de prioridade, é nem bala, que é a violência, nem Covid e nem fome, que são as três principais questões que estão assolando hoje a população afrodescendente no Brasil. E quando me provocam a pensar o retrocesso do Brasil, há uma missão, né, de pensar o que significa a nossa presidência para o Brasil e para o mundo. Não no sentido de fazer uma crítica ao presidente, mas de fazer uma crítica ao seu modelo de governo, ao seu método de comportamento funcional e as consequências e as influências, apesar de tudo, né, que ele tem gerado no nosso país. A partir da influência discursiva do nosso presidente, que tem um grande teor de ódio,
a violência no nosso país aumentou 6%. Isso não começa no presidente Bolsonaro e também não vai terminar. A gente entende que o racismo estrutural e institucional é uma sistemática de caráter permanente, né? O governo, por exemplo, anterior, governo Lula e governo Dilma, governo de esquerda, embora a gente tenha diversos avanços, como na questão da educação, uma secretaria de igualdade racial, cotas de ações afirmativas que estabelece no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do nosso país, um processo de reconhecimento, não para nós negros, mas, na verdade, para a sociedade brasileira, né, no sentido de poder. Também essencial a arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, que é uma proibição da Suprema Corte do Brasil para que não tenha operação policial durante a pandemia na periferia. E essa é uma vitória muito grande. Apesar da vitória, quando me perguntam dos avanços, vem uma sombra muito confusa para compreender o que é avanço, porque tudo que é conquistado no Brasil a partir dessa influência presidencial é relativizado. Apesar da gente ter uma proibição, ainda nesse momento a polícia mata e tem matado muito mais a população afrodescendente no Brasil. Outro ponto. Um outro elemento tem sido o aumento da violência privada, né? Por exemplo, funcionários privados de comércio têm matado homens negros com medo das suas representações, né? Um dos elementos da pandemia, por exemplo, que está levando à escassez econômica, levou um tio e um sobrinho ao mercado, poucos meses atrás, a furtar um pedaço de carne para comer, aquilo que nós chamamos no Brasil de furto famélico. E esse tio e esse sobrinho foram mortos por seguranças privados, né? E a gente atribui não só essa relação, como também um rapaz que foi asfixiado no supermercado Carrefour, no mesmo período que Floyd foi asfixiado nos Estados Unidos, né, a influência de Bolsonaro, porque as políticas que estão sendo implementadas nesse momento são políticas de armamento, políticas de ódio, políticas, inclusive, ausência de políticas sanitárias, que seria pela omissão, né, e uma forma de autorização, e isso tem influenciado outros personagens que solidarizam com a lógica ideológica de Bolsonaro a praticar a mesma violência. O Brasil teve mais de 411 chacinas. A segunda maior chacina, isso em 10 anos, a segunda maior chacina que aconteceu no Brasil aconteceu agora no Quilombo do Jacarezinho, onde 28 pessoas foram mortas. E essa resposta da polícia foi, na verdade, uma resposta à crise institucional do Supremo Tribunal Federal, com a proibição da DPF 635, que proíbe as operações, né? Então, é muito importante para mim estar aqui hoje, porque a Costa Rica é um país que aboliu o seu exército e, segundo os jovens afrodescendentes que aqui residem, a polícia não tem um direcionamento incisivo para a população afrodescendente, o que no Brasil é uma regra, né? O policial no Brasil, ele é o juiz da minha vida. Ele tem o poder de definir a minha vida e a minha morte se eu violar o ego dele. Quando eu recebi o convite para estar aqui, 4 dias antes, aonde eu moro, eu vi um homem negro quase sendo executado por um policial a 20 metros de mim. E a minha pergunta foi, eu corro para não levar tiro, eu paro para não parecer suspeito, o que eu faço? Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe uma perspectiva plural de segurança pública no Brasil. Não existe o sentimento de segurança para pessoas afrodescendentes no Brasil. E isso passa a ser mais latente, mais preocupante e mais urgente a partir da influência do nosso atual presidente. Muchas gracias, Bruno. Muy importantes las perspectivas de las deudas que existen en Brasil, sobre todo en el apartado de justicia con respecto a la población afrodescendiente y sobre todo con la juventud y la niñez afro. Vamos a darle la entrada a algunos de nuestros panelistas que tenemos de forma virtual el día de hoy. Me gustaría llamar entonces al señor Jorge Medina, excongresista afro-boliviano, para que nos cuente un poco entonces cuáles son las perspectivas desde ese país y desde las instancias en las que él se desenvuelve de los avances y
y deudas en el Decenio Internacional Afrodescendiente. Adelante, Jorge. Vamos a ver si entra. ¿Jorge? Sí, listo. Sí, le escuchamos, Jorge, adelante.
casi nada o poco se ha hecho para para el desarrollo con justicia, con igualdad y con libertad. Muchísimas gracias al señor Jorge. Estamos un poco cortos de tiempo porque somos bastantes panelistas, entonces vamos a pasar a escuchar al señor Alexis Newberg, President of the Africa Europe Diaspora Development Platform. We would love your perspectives again on this evaluation of successes and challenges around the International Decade for People of African Descent. Mr. Newberg, go right ahead. Hello. I don't know if I'm very correct because of the translation, I did receive only 50%. So it can happen that I can repeat what the other have said. And at the same time, I have seen 2 minutes in America is enough. And I think, I think it is okay. I bring you, first of all, greetings from your brothers and sisters from Europe and Africa, because the organization I am representing is covering all Europe. It is a big umbrella organization from Afro-descendants in Europe, and we are empowering this organization of African in Europe for the development in Africa. I say it because the message I have to bring you today is one message that can be our kind of recommendation of the conclusion of this meeting. Such international conferences, we have enough. But what can be the specificity of such a conference today? The name of this day is commemoration of International Day for Afro-descendants. So let's take the first decision today to internationalize this day. Because when I see in the meeting here, I see many people from Central or here in America. But that is not equal international. So this is the bridge we bring you today to come up to Europe and to go to Africa. That's the first recommendation you have to do. The second one, let's see this occasion that the government of Costa Rica introduced since the introducing of the resolution as a wind or a light at the end of the tunnel. So what do you do with the light on or the tunnel? If you stay in the tunnel, you will never see what is behind the light. There is the reason why, ladies and gentlemen, brother and sister, my recommendation will not go to the government. My recommendation will not go to the parliament. The recommendation will go to ourselves. I am a politician and myself an owner of radio television in Vienna. So I know how politics works and I know how decisions have been taken. I want to send one message. In the policy, in the development, there are only 2 words, not 3, not 4. Either you are strong and you are a danger for enemy, or you are an advantage, the one who needs you. So we have to see what we are in these things. When we are say, we need. Are we a danger for what? Are we an advantage? So then you have to build one of these. Then we can begin to talk. If we are not strong, we shall be treated as small children. If we are strong, we have both of these 2 points. At the same time, danger, at the same time, advantages. There is the reason why, for us, the recommendation, please, let not talk about problem. We have a resolution, the UN resolution. We have African resolution 6 nation. We have in Europe Afrophobia. There are papers, there are resolutions. But that's what we need. The only one message, what do we do with this instrument?
The one you have to do is to no more to talk about problems, but to talk the ways for getting impact. The ways for getting impact can be many, because we have many ideas, many heads. But thinking about what David did against Goliath. Racism is Goliath. Poverty is Goliath. We are David. Then our only thing is to look for what the instrument we need and to achieve this Goliath. There is a reason why I thank the authority of Costa Rica. The railway has been built, but there is no car to run on it. And we are the one who are in the car to run them. And we don't have the car. So first of all, we have to get the car. And the second one, don't look at the watch. I'm finishing now. The second one is, we have to see how to join, and I repeat once again, to join blocks and to be connected. All the world from the next year to think about how to implement this resolution. The first resolution is from today to build a committee, a working group for following up. And this committee that have to be built from this meeting today has to institutionalize itself in a so-called observatory of the implementation of this day. So we have to talk with the organizer that at the end, next week or in 2 weeks, this happen, so that we can start to prepare another meeting, another way next year, with an implementation of some activities like I call cars. What kind of the cars we need in America? What kind of the cars we need in Europe? We have to have cars. So let's talk about the way to get them. Let's try to build our stability, solidarity in partnership, and we invite you, all of you, to attend to what we are introducing in Europe, an Impact Month of Diaspora of African Descendants. Impact Month have to be visualized. People have to see one day, imagine what you are doing, you put in 1 month, that the authorities will see the impact. So the impact, I invite you, I will send the invitation, so that all the world will talk about our activities on the same day. The televisions, radios, where are they here in Costa Rica to report about this event? So it will be the same on this day in Europe, in Africa, people reporting about our commitment. So that's the message I wanted to bring you from Thank Europe. you. And we are here in Europe to connect you with your brother in Europe. Thank you, Mr. Newberg. Ahora le voy a dar la palabra a otra persona que se conecta con nosotros y nosotras de manera virtual, el señor Sidney Samos, de la Fundación Nelson Mandela de Guatemala. Adelante, no sé si tenemos a Sidney por ahí, para que pueda contarnos un poco sus perspectivas. Sidney, ahí le vemos, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Por parte de la Asociación Nelson Mandela, una organización guatemalteca de la sociedad civil que se fundó inspirada por las necesidades de la juventud afrodescendiente y muy especialmente de la etnia garífuna, que ha estado influida por diferentes factores negativos en su entorno inmediato. Doy un saludo muy especial ahí a la vicepresidenta de la República de Costa Rica, quien nos estuvo acompañando precisamente en uno de nuestros eventos que realizamos por ahí, tratando de generar capacidades en la juventud de las mujeres afrodescendientes de la etnia garífuna en el departamento de Izabal, muy especialmente en Puerto Barrios y Livingston, para crearles capacidades de incidencia en el desarrollo local, porque esta es una población muy abandonada que ha estado ahí, abandonada completamente por el Estado, y pues por ahí empiezan los problemas.
de reconocimiento, hemos avanzado en una mínima parte. Por primera vez en el censo de población y vivienda se incluye cómo se considera usted o de qué raza o de qué se considera usted, y están las opciones de afrodescendiente, inclusive están las etnias creol, garífuna, etc. Ahora en el 2018 se incluye a la etnia o a los afrodescendientes en general, y así es como nos damos cuenta que nosotros también, igual que creo que fue Bolivia, tenemos solamente el 1% de la población afrodescendiente. Antes los negros no contaban porque no nos preguntaban de qué raza éramos. Entonces, cuando se hablaba de la población afrodescendiente en Guatemala, simplemente se decía que se estimaba que eran tantos, ¿verdad? Bueno, ahora pues ya contamos eso, por ahí un pequeño pasito en el tema de reconocimiento. Sin embargo, relacionado con la protección y reconocimiento del pueblo garífuna. Esto fue en el año 1996. Hasta este momento no ha habido la voluntad política de hacer ese reconocimiento. Se han presentado otras iniciativas al Congreso de la República que se encuentran también pendientes de aprobación. Hay por ahí alguna iniciativa para el reconocimiento del pueblo creol. Hemos hecho visitas al Congreso, específicamente a la Comisión de Pueblos Indígenas Afrodescendientes, y esto sencillamente no ha caminado. Desafortunadamente, tengo que hablar como lamentándonos. Por ahí alguien dijo, ¿cómo deberíamos de solo lamentarnos? Creo que fue el maestro Murillo el que lo mencionó. Pero, bueno, somos minoría, 1%. ¿Qué nos queda? Quejarnos y decir, señores, falta esto para el reconocimiento y para el desarrollo de nuestros pueblos afrodescendientes aquí en Guatemala. Muchísimas gracias, Sidney. Estamos un poquito cortos de tiempo, entonces aquí lo tenemos que dejar con respecto a esta intervención. Voy a darle la palabra al señor Julio Witty para que él nos cuente un poco sus perspectivas en este tema de avances y deudas, desafíos del decenio. ¿Aló? ¿Aló? Perfecto. Muchísimas gracias, Tanisha. Solo tomarme unos pocos segundos para agradecerle al pueblo de Costa Rica, especialmente al señor presidente Carlos Alvarado Quesada, y obviamente reconocer el liderazgo de la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, Epsi Campbell, y a todo el equipo de su despacho que nos han atendido de manera muy individualizada y nos han hecho sentir a los que venimos de Centroamérica o los hermanos países de Centroamérica, a los que venimos de Norteamérica y los que venimos de Suramérica en casa. Igualmente quiero reconocer el liderazgo del Fondo de Población de Naciones Unidas por facilitar este espacio,
y de la misma forma reconocer la presencia del alcalde de la ciudad de La Ceiba, el primer alcalde afrodescendiente de la tercera ciudad importante de Honduras, el doctor Jerry Sabio. En aras del tiempo, voy a tratar de, más que hablar de desafíos que hemos estado escuchando a lo largo de todo el evento, voy a tratar de plantear algunas ideas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre cómo unificar o cómo hacer avanzar a los 200 millones de afrodescendientes que viven en la región de las Américas bajo una sola visión. Y en ese sentido, existen 3 áreas de acción en las que yo considero debemos de, o podríamos comenzar a trabajar no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Y estas 3 áreas giran alrededor de herramientas políticas que podemos utilizar o herramientas de políticas existentes que podemos utilizar para hacer avanzar a nuestras comunidades. El segundo punto, además de eso, me gustaría destacar la importancia del presupuesto y cómo comenzar a pensar, a identificar en los diferentes presupuestos áreas de acción para poder sacar a nuestras comunidades adelante. Y el tercer punto tiene que ver con procesos, herramientas, presupuesto, procesos. En el caso de herramientas, a nivel nacional e internacional, en cada uno de los países ya tenemos figuras, en la mayoría de los países, legales y algunos de políticas. En el caso de Costa Rica tenemos la ley 1001, ¿verdad? 10.001, que nos hace avanzar en áreas de políticas afirmativas. En Colombia tenemos la ley 70 de 1993. En países como Honduras, que también es signatario del convenio 169 de la OIT, ya el gobierno ha entregado títulos colectivos y en casos de conflicto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la titularidad o propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes. Y así sucesivamente. En el caso de Estados Unidos, la administración del gobierno Biden, el 20 de enero del 2020, ejecutó una orden ejecutiva número 13985 para hacer avanzar la agenda racial a nivel de todo el gobierno federal. Y además de esta agenda, de esta orden ejecutiva 13985, está también la iniciativa 40, que se publicó entre junio y julio de este año. La iniciativa Justicia 40 esencialmente dice que el 40% de los beneficios de todas las inversiones que haga el gobierno federal de Estados Unidos en el área de cambio climático, particularmente energía limpia, sea destinada a las comunidades históricamente olvidadas. Y en este caso estamos hablando de no solamente utilizar ese criterio generalizado. Si revisamos los documentos, incluyendo la orden ejecutiva, el presidente Biden, sin excluir o dándole liderazgo al Ministerio de Finanzas, les pide que comiencen a colectar información sobre las regiones geográficas, no solo de los proyectos que implementan, sino también en la contratación, en la promoción y en la retención de profesionales que trabajan dentro de las agencias del gobierno federal. Estas son algunas de las herramientas legales que nosotros podemos ir utilizando en cada uno de los países o ir de alguna forma persuadiendo a aquellos gobiernos que no lo han hecho. Y con eso yo hago la transición al tema del presupuesto.
el tema de presupuesto tiene que ser un presupuesto de escala, que incorpore a los 200 afrodescendientes de la región, y el presupuesto debe incluir 3 o 4 áreas básicas, o podría incluir 3 o 4 áreas básicas. La primera área incluye préstamos de políticas públicas para que los gobiernos puedan operacionalizar los proyectos en el área de salud, educación, en cada uno de los gobiernos internamente. Políticas públicas, cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de proyectos que muchas veces no están completamente definidos porque el gobierno tiene la discreción y el conocimiento local sobre cómo asignar estos recursos. El otro tipo de inversión que se necesita, además de los préstamos, tanto concesionales como de préstamo, son los préstamos de inversión o los recursos de inversión en el área de infraestructura y en el área social, particularmente salud, educación y empleo. Y estaríamos hablando, obviamente, áreas como el cambio climático, no solo para proyectos de adaptación, sino también proyectos de mitigación del cambio climático, en virtud de que casi todas las comunidades afrodescendientes están en áreas, en zonas costeras a lo largo de todas las Américas. Finalmente, quiero estimular el pensamiento, sobre todo aquellos que les gusta la investigación. Uno de los cuellos de botella que hemos encontrado en las organizaciones internacionales tiene que ver con las políticas de adquisición y contratación, sobre todo contratación de consultores o adquisición de productos o contratación de personal profesional. Y en ese sentido, las políticas de adquisición muchas veces, en el mayor de los casos, no ofrecen las suficientes garantías para poder contratar personal local que nos permita desarrollar capacidades en nuestras propias comunidades. En esas políticas de contratación, nosotros tenemos casi siempre requerimientos de doctorados y maestrías que no existen en nuestras comunidades. De ahí la necesidad de buscar desarrollar un movimiento para que quizás no se eliminen las políticas de contratación, pero que sí cambien los parámetros para que se le dé mayor consideración a los miembros de las comunidades afrodescendientes en los procesos de contratación. Muchas gracias, Tanisha. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, y muy importantes acotaciones en el tema de lo que tiene que ver con reparaciones para paliar los efectos de la discriminación y el racismo sistémico sobre los pueblos afrodescendientes. Vamos a darle la palabra a las últimas 2 participaciones de participantes que tenemos vía virtual. Tenemos a Leonel de la Organización Negra Centroamericana, ONECA. Leonel, estás por ahí, y que nos des tus perspectivas también de los avances y desafíos del decenio desde tu contexto. Leonel. Específicamente soy de Panamá, presidente de la Fundación de la Etnia Negra, y un poco para hablar del tema sobre los desafíos y avance del decenio propiamente. Y voy a hablar de la perspectiva desde Panamá. Ya mucho han tocado la perspectiva de Centroamérica de una parte constitucional. Cuando nosotros hablamos del decenio de Panamá, en Panamá lo que hemos evaluado que el decenio estaba empatado, no avanzar. Lo último que se hizo en Panamá fue que se aprobó la ley que crea la SENADA, que es la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social en diciembre del 2016, la firma y se hace ley de la República por el presidente Juan Carlos Varela. Pero en materia de decenio y deseo, un personaje que está obviamente, y también una responsabilidad para nosotros las organizaciones, es evaluar cómo ha avanzado. Muchos decían sobre la parte de los políticos, la parte de la gobernanza, pero una reflexión también es para nosotros las organizaciones. Y si nosotros somos, como decía el hermano que es de Europa, si nosotros somos fuertes, y es también como nosotros nos vemos, cómo el gobierno nos ve a nosotros como un factor real de poder, porque el decenio no ha avanzado. Entonces, es una problemática que vamos a 6 años del decenio y una perspectiva para las organizaciones y los grupos. Entonces, hablo de la perspectiva de Panamá. ¿Qué pasa en Panamá? La sociedad civil afropanameña está mezclada, y cuando nosotros mezclamos la política y la politiquería. La política es la búsqueda del bien común y la politiquería es la política convencional.
Pero cuando nosotros somos políticos, no nos acordamos de la lucha que tenemos como sociedad civil y hay la incidencia que tenemos ante los estados. Y por eso es decenio que mucha de la lucha de los afrodescendientes no avanza por las agendas que tienen los estados, como explicaba el compañero que me antecedió. ¿Cuáles son las agendas y los presupuestos que hacen los estados para que los lineamientos que tienen, cuántos estados han puesto el decenio en sus presupuestos para cada tema afirmativa? Como dice el otro compañero, conferencias ha habido bastantes, tratados, los tratados se aprueban, los tratados, los convenios, las acciones, los planes de acciones, pero nuestra gente sigue estando pobre, sigue estando más desempleo. La pandemia en las comunidades negras de Centroamérica acrecentó la pobreza, la desigualdad. Entonces, ¿cómo nosotros vemos y cuando hacemos el decenio de Dacio, si los países han adoptado políticas públicas y acciones alternativas, podemos decirle que no hay un avance, como decía la compañera que me antecedió, busco el nombre, la compañera Vicenta, estamos estancados. ¿Y qué es lo que nos tiene a nosotros estancados como sociedad civil? Que los gobiernos no accionan en acciones afirmativas en erradicar la pobreza, en cumplir lo que dice el objetivo de desarrollo sostenible, que nadie se quede atrás, en cumplir lo que dice el Consenso de Montevideo de tener un buen vivir, el Tratado de Nairobi, el compromiso de San José que fue en el 2019. Entonces, ¿cómo como organizaciones nosotros logramos eso? Entonces, ¿qué estamos haciendo la incidencia política de la búsqueda del bien común como organización? Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a trabajar. Como acuerdo hacemos la reunión de esta prueba. Lo último que se aprobó, que es una pregunta, el Consejo Permanente de los Afrodescendientes. Pero cuando esto llega a los países para crear acciones afirmativas, se estanca. Entonces es un problema con las organizaciones, con los grupos, y las comunidades siguen estando iguales. Entonces es una conveniencia para nosotros como grupo y organizaciones de por qué el decenio. Muchas veces el decenio avanza y nosotros con él, pero el decenio no ha avanzado. Entonces esa es una problemática que tenemos que ver. ¿Por qué nosotros los gobiernos nos buscan con algunas actividades con actividades, con cosas momentáneas, con actividades, pero cuando le hablamos a ellos de planes concretos, acciones afirmativas, los estados nunca tienen dinero, nunca crean programas permanentes para trabajar con las comunidades, que erradique verdaderamente, que crea acciones concretas, que la gente salga de ese subdesarrollo que está tercermundista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como organización? Entonces, esto es una problemática que está. Yo soy secretario de la Juventud de la Organización Negra Centroamericana y la realidad de la juventud hoy en día en Centroamérica es triste. ¿Cómo están los jóvenes hoy en Centroamérica? Entonces, ¿cómo viven los jóvenes en Centroamérica? ¿Cómo están los afrodescendientes hoy en Centroamérica? A los estados no les interesa el tema de los afrodescendientes. Gracias a Dios tenemos una vicepresidenta que es afrodescendiente, que ha hecho que avance un poco la agenda. Pero lo que trabajamos con el sistema de integración centroamericana, el SICA, al SICA no le interesa el tema afrodescendiente en la región. Cuando uno le habla al SICA como un problema del programa de los afrodescendientes en Centroamérica, el SICA con el antiguo secretario volteaba la espalda. Entonces, ¿cómo hacemos que los gobiernos de los estados acoten políticas públicas en beneficio de la afrodescendientes y que vean a los negros como un factor real de poder y no como un grupo minoritario que nada más vive pegándose, que no, el decenio de lo vamos a hacerle actividad? Entonces, es una reflexión tanto para nosotros, lo de los movimientos sociales, al centroamericano y de Latinoamérica, como a los grupos y organizaciones de Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos que ver la problemática que nos bandera. Hacemos conferencias, hacemos para apoyar los tratados. La ONU aprueba los acuerdos con el decenio, pero ¿qué pasa con los estados? ¿Y cómo hacemos que los estados cumplan esos compromisos? ¿Cómo hacemos que un país como Panamá sobre el 9%? ¿Cómo hacemos que Panamá firme este acuerdo para un país donde hay únicamente un 9% que dice que somos afrodescendientes? Entonces, en ese momento, como unos grupos hay algo, lo siempre lo digo, porque siempre decimos con problemática, tenemos que cambiar la cara y hablar de los gobiernos como un factor clave de que los negros tienen un poder económico, de que los negros tienen una... ¿Cuándo nosotros vamos a salir de eso? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Leonel Góndola por la intervención y le damos la palabra a la última persona que va a participar en el panel, el señor Osvaldo Bilbao del Centro de Desarrollo Étnico de Perú. La palabra es entonces para el señor Osvaldo Bilbao para que nos dé su perspectiva sobre avances y retos en estos últimos 3-4 años del decenio internacional. Adelante. Muy buenas tardes con todas, con todos, con todos. Bueno, un saludo fraterno para los organizadores, en especial para el presidente de Costa Rica y, bueno, a la compañera que viene haciendo grandes y denodados esfuerzos como la compañera cambio vicepresidenta del país y que está poniendo encima de la mesa todo lo relacionado con el tema presidente. Bueno, al tema, ¿no? Concuerdo con el compañero que habló anteriormente. O sea, si bien es cierto, hay una invisibilización de parte de los estados, pero también es cómo fortalecemos a la sociedad civil afrodescendiente en nuestros países. Sin una sociedad civil fuerte, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos ahora, una invisibilización, una falta de que los estados nos hagan caso. Por ejemplo, en el Perú, el reconocimiento, claro, hemos avanzado en el reconocimiento ya que estamos incluidos en el Censo Nacional del 2017, ya somos un número, pero ¿un número para qué? Un número que, y es un número de personas que no acceden a ningún tipo de políticas afirmativas. Y por lo tanto, seguimos estando retrasados en todo lo que es ya lo que es la política pública. Cuando uno comienza a mirar el reconocimiento en las leyes, el reconocimiento solamente el Perú tiene, por ejemplo, en su constitución política, que es un país multiétnico y cultural, pero los demás, los grupos étnicos no están reconocidos como tal. Entonces, por lo tanto, no se puede desarrollar alguna acción afirmativa. Lo primero que te dicen, todos somos iguales, todos estamos considerados en la constitución política. Cuando hablamos de justicia, la justicia es efectiva para nosotros los afrodescendientes. Es efectiva porque la mayoría y muchos de nuestros presos en nuestras cárceles son afrodescendientes, sin embargo tampoco tienen cómo salir de esas cárceles porque no acceden a un abogado o algo por el estilo. Y en cuanto a desarrollo, creo que ahí es donde peor estamos. Y peor estamos porque las políticas públicas no nos alcanzan. Un dato muy importante que me parece relevante, en los últimos 10 años el Perú ha sido boyante en cuanto a su macroeconomía. Entonces, y muy rápidamente, disminuyó en 3.2 la pobreza en la población de origen nativo, disminuyó en 1.2% para la población de origen mestizo, disminuyó en un 2.2 para la población de origen blanco y aumentó en 2.2% para la población afroperuana. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿Cómo la política nos está llegando? No nos está llegando ningún tipo de política social. Y por lo tanto, yo creo que hay varias acciones que debemos de hacer. Y por ejemplo, algo que es muy importante que dijo el señor Murillo, cuando pasó lo de Freud, fue uno de los activantes que dio el reconocimiento, etc. Lo que pasó con el señor Freud pasa cada rato en Colombia, en Brasil, en Perú y en cada uno de nuestros países, pero sin embargo no sirven como detonantes. ¿Por qué? Porque no hay una movilización social, una sociedad civil que comienza a agarrar y decir, basta. Y creo que una de las primeras cosas para poder llegar a tener de justicia, de reconocimiento de justicia y desarrollo, es cómo fortalecemos la sociedad civil. Porque todo esto del diseño, el foro permanente, la gente de aquí no tiene ni conocimiento de eso. ¿Cómo hacemos llegar a esa gente para que sepa que todos estos instrumentos, que todos estos eventos, para que la gente comience a tomar y posesionar? Porque no creo que deben seguir dando vueltas entre los mismos actores y actoras. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa, fortalecer la sociedad civil para que sea el ente movilizador de todo esto para la participación política, para la participación
solicitando reconocimiento para reconocerlo, para la justicia y para el Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Osvaldo Bilbao del Centro de Desarrollo Étnico. Yo quiero agradecer a todos y todas las panelistas que nos han acompañado hoy. Yo creo que han dado perspectivas muy importantes. Y de todos y todas hemos podido aprender el día de hoy. De Vicenta me quedo con la importancia de la paridad de la representación de las mujeres afrodescendientes, que han sido claves en la determinación de las agendas y los avances de los derechos de las personas afrodescendientes. Del señor Alexis, que habló de la importancia de la unificación de la diáspora africana alrededor del mundo, no solamente en el contexto de América, sino cómo establecemos esas alianzas también con las personas afrodescendientes y africanas en otros continentes. John habló también de la importancia de reevaluar el sistema económico y de cómo la división racial del trabajo afecta a las personas afrodescendientes. Julio, con ese enfoque en el presupuesto, cómo hacemos para llevar a la acción muchas de estas cosas, y pues eso tiene que ver con la asignación presupuestaria, cómo ponemos dinero en reparaciones detrás de muchas de estas iniciativas. Bruno, que habló del impacto de la violencia estatal y policial sobre las juventudes afrodescendientes y las poblaciones afro. La perspectiva de Rocky sobre la importancia del componente cultural. Leonel, que nos habló de esa importancia de la ejecución de las políticas, ¿no? Cómo hacemos para pasar de la discusión a la ejecución. Las perspectivas de Jorge, quien habló también de la importancia de los gobiernos y de lo político en avanzar mucha de la agenda afrodescendiente. Sidney, que nos estuvo contando pues un poco también sus perspectivas sobre la multiculturalidad, y pues esta última intervención de Osvaldo con la importancia de fortalecer a la sociedad civil. Yo creo que son todas perspectivas muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta como movimiento afrodescendiente para avanzar la agenda del decenio más allá del papel y lograr que sea una realidad este reconocimiento, justicia y desarrollo que las personas afrodescendientes alrededor del mundo necesitamos para glosar la plenitud de nuestros derechos. Les agradezco de nuevo a todas las personas participantes, a quienes estuvieron aquí en vivo y a quienes nos acompañaron de manera virtual en este foro de la sociedad civil. Muchísimas gracias a todos, y se reiniciarán las discusiones y actividades a las 2 de la tarde hora de Costa Rica. Muchas gracias.